palabra, abra sus Biblias, por favor, en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Interesante porque no se han dado cuenta que la enseñanza del martes con la enseñanza del domingo de repente va muy parecido. Habla de la lengua, habla de criticar, de murmurar y todo. Y bueno, Dios algo nos está enseñando, algo nos quiere decir, porque sería muy complicado alinear las predicaciones de todos así en una exactitud. Y Dios nos permite poder estar aprendiendo. Y la única manera de ver es que Dios está hablando a nuestras vidas. Hoy vamos a tratar de ver dos capítulos, Números capítulo 13 y 14. Y la idea es avanzar y ir un poquito rápido para poder entender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Así que quiero orar para poner este tiempo en las manos de Dios y para arrancarlo, para arrancar el mensaje. Dios, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir y poder estudiar tu palabra, leerla, escudriñarla y poder aplicarla a nuestra vida. Espíritu Santo, recuérdanos lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que entender. Espíritu Santo, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y permite que hoy podamos salir creyendo, abrazados de tu palabra de una manera poderosamente, que podamos creer en tu voluntad y que podamos agradarte en todo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le he titulado el día de hoy a esta enseñanza incredulidad, ¿sí? Hemos estado hablando, ¿se acuerdan? La semana antepasada estuvimos hablando acerca de lo que es las quejas. Vimos cómo el pueblo va partiendo rumbo a la tierra prometida, va por el desierto, Dios guiándolos, dirigiéndolos, y de repente se empiezan a quejar, que se les es fastidioso nomás estar comiendo maná, y querían comer carne, y Dios les da carne, hasta que salían por las narices, y Dios trae un juicio por la queja que hubo en el pueblo. Y vimos incluso cómo esa queja podía ser contagiosa, porque hasta Moisés fue contagiado y decir: Dios, pues no puedo con este pueblo, yo no los escogí, ni yo soy su papá, ni nada, ¿qué voy a hacer? Y Dios hace algo para ayudar ahí a Moisés. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la crítica, de la murmuración en el liderazgo, y vimos cómo María y cómo Aarón, hermanos de Moisés, parte del liderazgo, murmuran, critican y dicen: ¿a poco nada más Dios habla a través de Moisés? Y Dios llama a ellos dos, llama a María y trae un juicio. Y el juicio es que le da lepra a María y tiene que apartarse por una semana, porque oran para que Dios la perdone, y Dios perdona, y después de una semana ella una vez más puede involucrarse, a incorporarse al campamento. El día de hoy estaremos hablando acerca de la incredulidad y cómo la incredulidad trae dudas, cómo la incredulidad trae desánimo y rebeldía en el corazón del hombre. Y entonces veremos también cómo Dios reacciona ante eso y traerá un juicio. Vamos a ver por qué Dios trae un juicio, y también veremos su misericordia. Pero veamos, vamos a empezar a leer Números capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú;
De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Entre los nombres de los varones de Moisés envió a reconocer, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y los envió pues Moisés para reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. En estos primeros 20 versículos de este capítulo 13, vemos a Moisés enviando a 12 hombres a reconocer la tierra en la cual Dios les había entregado. Esta tierra es la tierra de Canaán. Y envía Moisés un hombre de cada tribu para explorar la tierra. En total son 12 personas. Algo importante, no sé cuántos a lo mejor ya saben este dato, y si no, hoy aprenderemos este punto importante, que cuando leemos este pasaje pareciera que este mandato de Dios viene o inicia en Dios mismo, porque en el versículo 1 y versículo 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Entonces, al parecer es como si Dios estuviera enviando esto, y aunque sí lo está enviando Dios, más bien es una respuesta a una petición que el pueblo le había hecho a Dios. Y eso es un punto muy importante, porque esto lo podemos ver en Deuteronomio. Vamos tantito, separemos ahí este pasaje y vamos todos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Y este capítulo 1 es el mismo tiempo en el cual estamos viendo en el libro de Números. El libro de Deuteronomios es como una repetición a toda la ley, a todo lo que Dios ha dado, y por eso vienen pasajes repetidos, se puede decir, pero nos muestran cosas que de repente en un libro no viene. Deuteronomio 1:19 dice: y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Este Cades Barnea es el mismo desierto de Parán. Versículo 20: y entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Entonces lo que está haciendo Moisés es estarle diciendo al pueblo: hemos llegado al lugar que Dios nos ha dado. Incluso les llega a decir: no teman, confíen en Dios y adelante, tomen el lugar que Dios les ha entregado. Verso 22: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón
por cada tribu. Entonces, cuando yo leo este pasaje en Deuteronomio, me hace ver que no es una indicación completamente de Dios, sino más bien es una respuesta a una petición que el pueblo está haciendo. Y el pueblo lo está haciendo porque el pueblo está dudando. O sea, Dios les está diciendo a través de Moisés: vamos, esta es la tierra, es tiempo de entrar. Dice Dios: esta tierra se las he entregado, adelante, pasen a tomar la tierra. Y en vez de el pueblo decir amén y avanzar, hay una duda en ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Enviemos mejor a alguien a reconocer la tierra, a ver si lo que dicen es cierto y si podemos hacerlo. Ahora, a simple vista no suena una mala idea. Y yo estaba meditando y pudiera yo pensar, puede ser como cuando de repente Dios habla a alguien y uno quiere una confirmación. Pero cuando uno pide a veces confirmación, es porque de repente puede haber algo de duda dentro de nosotros. Y el pueblo pareciera que está dudando. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Deuteronomio 1, pero si nos subimos al versículo 6, del 6 al 8, y lo leemos, nos damos cuenta lo que Dios ya les había dicho. Dice versículo 6 del capítulo 1: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles del Negev, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Aquí está hablando todos los limitantes en el cual estaban ellos llegando. Versículo 8: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad, poseed la tierra que Jehová juró a sus padres, a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Las instrucciones de parte de Dios son tan claras, no hay duda de lo que Dios les está diciendo. Dios le dice: han estado por mucho tiempo aquí, ahora es tiempo de que vayan. Y le dice de qué parte, en qué área, y dice: yo se los he entregado, tomen posesión. Y ellos lo que están haciendo es dudando. Y de repente ellos dicen: pues hay que mandar gente para reconocer la tierra. Y pareciera que Dios le dice: ok, está bien, tomen 12 hombres y exploren el lugar. Y creo que todo esto es porque Dios quiere enseñarle al pueblo que cuando Él ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Ahora, pausa tantito aquí y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que Él va a hacer algo en nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a dudar? Porque es muy fácil voltear a ver al pueblo de Israel y decir: qué pueblo tan duro, qué pueblo tan rebelde. Pero no solamente es ver lo que ellos hicieron, sino también es aplicarlo a nuestra vida. Cuando de repente lo que Dios me dice que puede hacer no suena lógico, y entonces nos es difícil esperar y ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, vemos a un pueblo dudando de lo que Dios les ha dicho, aunque Dios les ha entregado todo completamente. Si regresamos otra vez al libro de Números, en el versículo 16, no sé si hay algo que les llamó la atención, porque al estar mencionando todos aquellos personas que fueron, todos los príncipes que fueron, estas 12 personas, en el verso 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y me dice algo: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y es importante pensar por qué viene este cambio de nombre. Bueno, principalmente porque el nombre de Oseas significa salvación.
Pero el nombre de Josué significa, o viene también, el nombre también es como Yeshua, y lo que significa es el Señor salva. Y qué importante es entender o ver que viene esto en este momento, porque si hay alguien que va a darle salvación, si hay alguien que va a ayudarles y va a proveer completamente, es Dios en su vida. Si había alguien que podía hacerlos entrar y tomar la posesión que Dios les ha prometido, precisamente es el Señor. Y que no deberían de temerle a nada, porque el Señor iba a estar con ellos. Y las instrucciones son muy claras. Van a ir, van a recorrer la tierra, el territorio, y van a observar el pueblo. ¿Cómo era? Digamos ahorita, si eran pocos o si eran muchos, si eran débiles o si eran fuertes. La tierra había que observarla, si era estéril o no, o fértil más bien o no, si eran campamentos o eran ciudades con muros. Había que ver el fruto, qué tal el fruto que había, si era bueno, no era bueno, y qué fue lo que encontraron. Versículo 21, sigamos leyendo. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo de que cortaron allí los hijos de Israel. ¿Qué me dice? Estos 12 hombres entran a la ciudad, exploran y empiezan a ver todo lo que está ahí adentro. Interesante, porque no se nos dice que encontraron resistencia. Nadie se les opuso a nada. Anduvieron, reconocieron y vieron. Lo hicieron por 40 días. Y lo que ellos hacen es que traen un racimo de uvas. Y dice que hay entre 2 personas, te puedes imaginar el fruto que estaba viendo en ese lugar. Verso 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Les digo, 40 días estuvieron recorriendo y reconociendo la tierra. Vienen ellos a dar ese reporte. Verso 26 dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vean lo que están ellos reportando. El reporte de ellos pudiera leerse de esta manera: lo que Dios nos ha dicho es cierto. La tierra es buena. Realmente en esta tierra fluye leche y miel. Y quieren ver realmente cómo es el fruto de allá, y les enseñan lo que ellos han traído, y era algo especial o espectacular. Es muy buena, hay mucho fruto, está muy bien la tierra. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eso se refiere a los gigantes. Amalek habita en Negev, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y en las riberas del Jordán. El reporte está diciendo: sí, es cierto, fluye leche y miel, es muy bueno, pero hay ciudades grandes, fortificadas, hay gente muy grande, gigantes. El pueblo es fuerte. Y pareciera que ahora, en vez de estar dando que lo que Dios estaba diciendo es cierto,
ellos están empezando a dar un reporte no tan bueno, y mientras están dando el reporte, se levanta uno de los hombres que se llama Caleb, y mira lo que va a decir, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué es lo que hace Caleb? Caleb les manda callar y le dice: no se preocupen, vamos, tomemos la tierra que Dios nos ha entregado. Tanto así que dice Caleb: podremos más nosotros que ellos. Creo que Caleb tiene su mirada puesta en Dios. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. De repente el reporte cambia y ya no es tan bueno como al principio empezamos a escuchar. Empiezan ellos a quejarse de una manera, o a anunciar diciendo que ellos se sentían como langostas, y me habla a un animal como el saltamontes o el chapulín, ¿sí? Y decían: ellos son tan grandes, son gigantes, estamos nosotros chaparritos, chiquitos a comparación de ellos, y a su parecer somos como chapulines. Tanto así que había en esa región gigantes, y empiezan todos ellos a tener miedo. Mientras Caleb les decía: vamos, podemos subir, ellos decían: no, no podremos subir. Y esto es muy interesante porque tenemos a 12 personas yendo a un mismo lugar, viendo las mismas cosas, pero con una perspectiva completamente diferente. Había 10 hombres viendo todo, pero poniendo su confianza en sí mismo y olvidándose de las promesas de Dios. Y había 2 hombres, aquí me habla de Caleb, más adelante vamos a darnos cuenta que también Josué, son 2 hombres que estaban viendo lo mismo, pero con unos ojos diferentes, viendo con los ojos de las promesas que Dios lo había dado. Y entonces puedo aprender algo dentro de esta aplicación, lo que estamos leyendo para nuestra vida. Mucho depende de mi diario vivir, en mi confianza, en mi dependencia y en lo que Dios ha dicho para conmigo. Creo que lo que aquí me muestra la diferencia entre estos 12 hombres, o de 10 y 2, es que en unos hay fe, en otros no. Y simplemente 2 versículos que me ayuden nada más a reforzar esto. Segunda de Corintios 5:7, si gustan nada más anotarlo, yo lo leo. Dice: porque por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros como cristianos tenemos que aprender a que nosotros no podemos movernos por lo que vemos. Tenemos que aprender a caminar en lo que Dios ha dicho, en fe. Aquí es donde viene Hebreos 11:1, ¿no? Que las cosas tengo que hablarlas como si fuesen, no porque yo crea, sino porque Dios lo ha dicho. Porque yo tengo que aprender a depender completamente de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 2, Hebreos 4:2, refiriéndose al tema de que de este mismo tiempo donde van a ver la tierra o explorar la tierra, el autor de Hebreos nos dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, dice ahí, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Hay una gran diferencia. Si yo no aprendo a caminar creyendo en lo que Dios me ha dicho, nunca voy a poder ver la mano y las maravillas de Dios sobre nuestra vida. Si yo no confío en la palabra de Dios, me va a llevar a tener incredulidad. Y esa incredulidad me va a llevar a tener dudas. Y no solamente eso, sino que va a traer desánimo completamente a mi vida. Mira cómo actúa, porque hay en Números capítulo 14, versículo 1, sigamos leyendo. Mira lo que causa el reporte que estos hombres están dando. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Hay un profundo desánimo en este pueblo. Después de escuchar el reporte, sí, es buena tierra, sí, mira el fruto, pero es una ciudad fuerte, son muy fuertes, son grandes, somos como langostas, ellos devoradores y no podremos. El pueblo llora, el pueblo grita y hay un gran desánimo. Y esto es interesante que lo podamos ver, porque la pregunta pudiéramos hacerla para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien nos da una mala noticia? ¿Qué pasa cuando alguien nos da un mal reporte? ¿Cómo reaccionamos? Porque puede ser que seguido podamos escuchar malas noticias, o no sé, que vayamos con el doctor y al momento de llegar al doctor nos dan un diagnóstico y nos dicen, tienes cáncer. Y estoy usando este ejemplo o este punto porque cuando alguien se le dice tienes cáncer, creo que son palabras mayores, ¿no? Cuando mi mamá le dio cáncer, ella me decía, es que cuando uno escucha la palabra cáncer, completamente uno piensa en la muerte, completamente. Y puede ser que te den ese diagnóstico para ti, o puede ser que te lo den para tu familiar, tu papá, tu mamá, o en un hijo. ¿Cómo reaccionamos? Porque puede ser que en ese momento dudemos de lo que Dios me ha dicho, dudemos de la grandeza de nuestro Dios y yo empiece a olvidar lo que que Él está con nosotros. Y puede ser que yo en ese momento, al dudar, olvidarme de sus promesas, me convierta en un incrédulo y eso me lleve a desanimarme completamente. Hemos sabido de gente que por una noticia así quiere dejar de venir a la iglesia, cuando debe ser lo contrario, es cuando más necesito de Dios. O qué pasa cuando a lo mejor llegas a tu trabajo y te dicen que te presentes a recursos porque te van a despedir. Y lo primero que viene a tu mente, ¿y qué voy a hacer con mi familia? Y mis deudas, y los pagos, y los gastos, ¿y qué voy a hacer? Y te dan una mala noticia. Porque a veces podemos tener mucha seguridad en mi trabajo y al perderlo, puede que en ese momento venga el desánimo porque hay una incredulidad en mi vida de lo que Dios me ha dicho. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que estás viendo aún en medio de las malas noticias? ¿Sigues confiando en Dios? ¿O solamente voy a confiar en Dios cuando todo parece bien? Cuando voy al doctor y me dice, está muy bien, no hay ningún problema, sigue adelante. Y ahí sí confío y digo, gloria a Dios porque me está cuidando. Pero cuando hay una mala noticia, entonces ya no creo. Entonces ya no confío, entonces me desanimo. Interesante porque el pueblo a donde estamos leyendo ahorita está a la orilla de la promesa de Dios. El pueblo está en la orilla, a punto de entrar a la promesa que Dios les ha dado de esa tierra, pero se van a dar cuenta que la falta de fe les va a impedir ingresar a lo que Dios ya les había prometido. Y eso es igual importante para nosotros.
El pueblo no pudo avanzar por falta de fe. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido la bendición y las promesas de Dios por una falta de fe en mi vida? ¿Sí me explico? Porque a veces es más fácil pedir dinero prestado. Es más fácil levantar la mano y decir, ¿ahora quién puede ser mi ayudador? Cuando en vez de poder buscar que Dios sea el que está obrando en mi vida. El pueblo no entró, no avanzó, porque se llenaron de desánimo. Y los ojos estaban puestos y enfocados ¿en quién? En los gigantes. Ellos decían, somos como langostas. Y pudiéramos, si recordamos o vemos la historia de un gigante, ¿en quién podíamos pensar? Hay un gigante famoso en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es? Goliat. Y veamos tantito, un poquito la historia para ver cómo alguien que enfrentó un gigante tiene una vista diferente a pesar de lo que estaban enfrentando. Mira, vamos tantito a Primera de Samuel, tenemos tantito ahí. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 21. Porque está el pueblo de Israel y están los filisteos. Y de repente se ponen en una batalla, se van a poner a pelear. Y mira lo que dice verso 21. Primera de Samuel 17, 21 en adelante dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban allí. Va David a llevar ese alimento a sus hermanos. Cuando llega se dan cuenta que hay este conflicto, deja todo y va a buscar a sus hermanos. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín o aquel gigante que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué hacía este gigante? Un gigante casi de 3 metros que se ponía en medio de los dos campamentos y les gritaba y les decía: a ver, escojan entre vosotros a un hombre que venga y pelee conmigo. Si él viene y me vence, nosotros le vamos a servir. Pero si ustedes son derrotados, él es derrotado, ustedes van a entregarse. ¿Para qué peleamos? Mándeme a uno. Y se levantaba aquel gigante a gritarles, a hablarles. Le estaba gritando y provocando al ejército de Dios. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Te puedes imaginar la escena? Igual, un pueblo temeroso ante un gigante que les hablaba y todos tenían miedo, todos huían, bueno, menos uno. Y este no pertenecía ni al ejército. Este era un pastor de ovejas, un joven llamado David, que al ver la situación en la cual estaban enfrentando, y donde este hombre le llamaba para pelear, David llegó a expresarse de esta manera y dice: ¿quién es este incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? David de repente levanta su voz y dice: ¿y quién es él? Y vamos a ver un hombre que confía en Dios. Avancemos al verso 32. Porque entonces le va a decir David a Saúl que él va a ir a pelear. Y dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Entonces yo me pongo a ver la escena. Está Saúl teniendo miedo, el pueblo teniendo miedo, porque hay un hombre gritando, un gigante gritándole, y de repente viene un chamaquito, viene un joven, le dice que ni soldado es ni nada, y le dice a Saúl: no desmaye tu corazón y no temas. Y yo creo que es el momento en que Saúl puede decir: ahora tengo más miedo, porque poner las manos o todo el reino en manos de un joven así no era fácil. Para Saúl, David era un joven, era un pastor de ovejas y un músico que tocaba para que él pudiera tener descanso.
Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, no vas a poder. Pero no había nadie en que lo pudiera hacer. Pelear no puedes, vencerlo quizás imposible. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Ahora vemos a Goliat. Goliat es un hombre grande con una armadura pesada, poderoso completamente. Y ahora que va a pelear, viene un joven delante de él, quizás con su cayado porque es pastor y con una onda, y entonces lo menosprecia a Goliat y le dice: ¿acaso soy un perro para que vengas con palos y piedras y todo? Y aún lo maldijo. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David está siendo amenazado y el gigante está tratando de asustarlo, amedrentar completamente la vida de David. Y mira la respuesta de David, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando uno escucha esto, aunque ya sabe la historia, uno puede decir: este joven o este chico tiene fe, porque está hablando de esta manera en cómo él confía en Dios. Interesante, porque él le dice: Jehová va a pelear, Jehová te va a entregar en mi mano, Jehová te va a vencer, y la gente conocerá cómo Jehová pelea. Nunca se está levantando, nunca habla de la capacidad de David, pero en sus ojos, su mirada o lo que él ve es diferente. Él no está viendo las circunstancias, él no está viendo el gigante, él está viendo en lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que esta misma mentalidad, este mismo espíritu, este carácter de confiar en Dios está en Josué y está en Caleb. Pero en el más del pueblo, no. Este pueblo está desanimado, está llorando, está gritando, está asustado por lo que va a pasarle o le puede suceder. Mira, versículo 2. Regresemos ahí a Números 14:2. Dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Este pueblo está mal, está asustado, está desanimado, y lo primero que hacen es comienzan una vez a quejarse contra Moisés y después se quejan contra Dios. Lo segundo que hacen es que dicen: pues mejor mejor nos morimos, ¿no? Y lo último que hacen es: ¿por qué no levantamos un nuevo líder? Yo no sé si piensan acabar con Moisés y matarlo, o simplemente no hacerle caso. Pero ellos no pueden ver lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Egipto era el reino más poderoso de aquel tiempo. Y ahora están enfrente de Canaán. Y la pregunta podría ser, ¿quién es más poderoso, Egipto o Canaán? Y la respuesta es Egipto. Y si Dios pudo sacarlos de Egipto, ¿no podrá también ayudarles para tomar Canaán? Claro que sí. El problema es que el pueblo se está olvidando completamente de lo que Dios hace, de quién es ese Dios. Es ahí donde el pueblo se empieza a quejar. Y entonces interviene Josué. Sigamos leyendo verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, una señal de dolor, de algo que están haciendo completamente equivocado, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. No los temáis. Entonces, aquí Josué habla y le está diciendo, bueno, más bien, creo que Josué habla como David. Y le está diciendo, vamos, el tierra es buena. Dice, y nosotros los comeremos como pan. Diríamos hoy, es como pan comido, ¿no? No va a pasar nada. Jehová está con nosotros. A ellos se ha ayudado el que los guardaba. No podemos temer. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Incluso le dice, no sean rebeldes o no seamos rebeldes. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ahora cuando ellos hablan y quieren hacer entender, ellos llaman ahora a que los quieren matar, los quieren apedrear. Y lo interesante es que cuando ellos quieren apedrearlos, Dios se manifiesta y se muestra en el tabernáculo. Y no sé, yo me imagino el pueblo quejándose, el pueblo llorando, y de repente hablando Josué y Caleb, sí podemos, no tengamos miedo, y luego todos vamos a matarlos, vamos a apedrearlos. Y en ese momento la gloria de Dios se manifiesta, y así como que todos volteando y decir, ya llegó Dios. Y creo que hay un principio que podemos aprender nosotros. Si tú le temes a Dios, no le podrás tener temor a tus enemigos. Pero si tú le pierdes el temor a Dios, tendrás que temerle a tus enemigos, porque no habrá quien podrá ayudarte. Estos hombres se olvidaron completamente de Dios. Incluso me llama la atención porque pareciera que se han olvidado de lo que sucedió cuando se quejaron contra Dios de la carne. Parece que se olvidaron cómo Dios reaccionó cuando murmuraron contra Dios y contra Moisés, que vino la lepra. Parece que se han olvidado del sustento, la provisión que Dios les da cada momento. Se han olvidado de las plagas, de cómo Dios trató con Egipto. Se han olvidado de cómo Dios los hizo pasar por el mar rojo en seco. Se han olvidado de cómo Dios se manifestaba en el monte Sinaí, en el tabernáculo. Se han olvidado de quién es Dios y lo que Él ha hecho y sus obras. Y hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de quién es Dios. Muchas veces nos olvidamos de cuán grande es nuestro Dios. Y a veces no creemos que Dios pueda con mi problema.
A veces no creemos que Dios pueda con mi enfermedad. A veces no creemos que Dios pueda con mi matrimonio. A veces creemos que Dios no puede hacer algo en mi vida y tengo que hacerlo yo, buscar otra manera. Y se nos ha olvidado de quién es Dios. Y sí, a lo mejor sabemos que Dios nos ha salvado, que nos ha librado del infierno, de la muerte. Pero a veces no creemos que pueda librarme de esta enfermedad, que no puede librarme de este problema, de mi situación económica. Se nos olvida que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Se me olvida que tenemos un Dios todopoderoso. A veces es fácil voltear a ver el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, y ver lo que pasó y decir, ¿cómo no se acuerdan de lo que Dios ha hecho? Te digo algo, es lo mismo que hoy Dios a cada uno de nosotros nos quiere enseñar. Nuestro Dios es el mismo y tenemos un Dios de poder. Para Él no hay nada imposible. Él lo puede quitar en un instante tu problema, pero también lo puede dejar porque Él quiere hacer algo en tu vida. Y Él sigue siendo bueno. Mira lo que dice versículo 11, lo que Jehová le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, mira la manera en que Dios se expresa del pueblo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Wow, ¿no? Lo que Dios empieza a decir. Ahora, si tú fueras Moisés y tuvieras un pueblo como este pueblo de Israel, rebelde y de dura cerviz y que no hace caso, y de repente Dios te dice, ya, me cansé, Moisés, refiriéndose a ti, te voy a quitar este pueblo, me voy a deshacer de este pueblo rebelde y te voy a dar un pueblo más bueno, más grande y más fuerte. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho amén? ¿No es cierto? A lo mejor pudiera decir Moisés, ay Señor, yo pienso igual que tú. Así como a ti ya te hartó, a mí también. Y si tú ya no los aguantas, uy, ¿qué te dije la otra vez? Que yo tampoco ya no los quería. Bueno, nuevo pueblo, ¿cómo ves? Pareciera que eso es una buena idea. Y me llama la atención porque Dios habla duro y directo. Y creo que en este momento ahora Dios está poniendo a prueba a Moisés para ver lo que hay en el corazón de Moisés. Y Moisés va a evidenciar lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está enfocado. Mira lo que le contesta a Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo por tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubiera oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Interesante, porque Moisés dice, los de Egipto y los del pueblo van a ver que no pudiste meterlos a este pueblo y cumplir tus palabras. Me llama la atención que Moisés no está defendiendo al pueblo, viendo alguna virtud del pueblo, sino está hablando de Dios, hablando de la gloria de Dios. Versículo 17. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces Moisés empieza a defender, a apelar delante de Dios. Y una vez más, no está enfocado en el pueblo, está enfocado en Dios. Y tanto así que dice: tú eres justo, tú eres grande en misericordia. No hay nada en este pueblo que pueda resaltar como algo bueno y lo pueda defender. En la mentalidad de Moisés solo está que la gloria de Dios sea magnificado, que Dios se vea su grandeza. Y Moisés intercede de esta manera. Verso 19, dice Moisés: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y una vez más, Moisés se está enfocando y hablando la grandeza del Señor. Y entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y en ese momento Dios perdona a el pueblo una vez más. Y no sé si a ti te ha llegado esta pregunta en alguna ocasión leyendo o viendo historias del pueblo de Israel: es ¿por qué los vuelve a perdonar? ¿Por qué no Dios simplemente dice: ¿quieren regresar a Egipto? Que se regresen, que hagan lo que ellos quieran y que sufran sus consecuencias? ¿Por qué Dios sigue soportando a este pueblo a pesar de lo que, cómo son? Y no sé, pero no encontramos ninguna respuesta. Como tampoco encontramos una respuesta de cómo Dios nos sigue soportando a nosotros todos los días. ¿No es cierto? Seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo, seguimos a veces dudando de lo que Dios nos ha dicho. A veces somos rebeldes, a veces no hacemos lo que Dios quiere. Y Dios, a pesar de eso, nos sigue perdonando. Y no hay tampoco una cualidad buena en mí por la cual Dios me ha rescatado. Simplemente tengo que terminar diciendo: bueno, Él lo hace de esa manera porque simplemente quiere cumplir su palabra, porque lo que Dios promete, Él lo va a hacer. Y simplemente sí, porque no hay nada bueno en nosotros. Verso 21 dice: mas ten ciertamente, mira lo que Dios le va a decir ahora a Moisés: como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Hasta este momento de Éxodo 14, puedes buscarlo, hasta Números 14, hay 10 veces en que el pueblo ha sido rebelde con Dios y Dios los ha perdonado. Mira lo que dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, porque a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitará en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar Rojo. En este momento Dios da un juicio. Y está diciendo Dios, mira, yo creo que no olvidemos, está el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida. Dios les había dicho: entren, se la estoy entregando. Pero como el pueblo irritó a Dios, ahora Dios dice: ninguno de ellos va a entrar a la tierra. Incluso le dice ahí: el amalecita, el cananeo va a habitar en ese valle, no lo voy a quitar. Y ustedes mañana salid, ¿a dónde? Al desierto otra vez. ¿Sí? Entonces, verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí?
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver este libro de Números había un censo? Y hablaron de hombres de 20 años para arriba. Bueno, dice Dios, todos ellos van a morir. El pueblo así dijo, mejor muramos aquí en el desierto. Y Dios les dice, así lo pidieron, así lo van a tener. Van a morir ahí por cuando han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solamente entre todos estos dos hombres que recorrieron la tierra van a poder entrar. Verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es por eso que a partir de aquí, el pueblo, al estar a punto de entrar a la promesa, va a estar 40 años dando vueltas por el desierto, por la incredulidad de este pueblo, por la murmuración de este pueblo, por la queja de este pueblo, hasta que todos ellos murieran y los hijos crecieran, y los hijos sí iban a poder entrar a la tierra que Dios ha prometido. O sea, Dios va a cumplir su propósito, Dios lo va a hacer. Versículo 30. Vosotros a la verdad, ya leí, sí, 34, perdón. Dice Dios, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora alguien pudiera decir, pues no que Dios perdona, no, Dios los perdonó. En el versículo 18, nada más como referencia, nomás para recordar, cuando Moisés resalta de cómo es Jehová, dice, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea, Dios perdona. Y lo dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios va a cumplir su promesa, pero hay consecuencias de la incredulidad o de la actitud o de la rebelión. Entonces tengo que aprender algo, hermanos. Dios no ha cambiado. Así como es poderoso para hacer lo que tú necesitas, Él no ha cambiado. Y ten cuidado, porque el pecado, tarde que temprano, traerá su consecuencia. Verso 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré con toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Un comentarista decía que por la cantidad que eran de personas, por estos 40 años en los días, cada día había mínimo 7 funerales. Y cada funeral era un recuerdo de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. ¿Sí? Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. O sea, aquellos 12, Josué y Caleb se salvaron, y aquellos 10 que hicieron murmurar y dudar a la tierra, murieron inmediatamente de una plaga. ¿Sí? Verso 38.
Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ¿Sí? Entonces el pueblo ahora está en luto. Acaban de escuchar una mala noticia de parte de Dios. Pero algo interesante, en este pueblo no hay arrepentimiento. Cualquiera pudiera haber pensado que el pueblo rasgó sus vestidos, ayunó, clamó a Dios, pidió misericordia para que Dios los escuchara. Pero mira cómo va a actuar el pueblo ahora. Verso 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seréis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. ¿Qué está pasando? Dios les había dicho: a ver, bueno, ok, no van a subir, nadie va a entrar. Lo que van a hacer ahora es que mañana se levantan, ya vamos a avanzar rumbo al mar, otra vez al desierto. Y el pueblo se enluta, y en la mañana le dicen a Moisés: está bien, sabemos que hemos pecado, que hemos fallado, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Subamos y vayamos al lugar, a la tierra buena que Dios ya nos ha dicho. Y Moisés le dice: no, Dios les ha dicho que no van a subir, ahora van a tener que ir al desierto. Y si ustedes suben, ahí están esas ciudades, el cananeo, el amorreo, y va a acabar con ustedes. Y no hay una claridad en el pueblo, están obstinados. Hay una rebeldía tan grande en ellos que no les importa lo que están diciendo, y sin embargo avanzan hacia arriba donde no tenían que ir. Verso 45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ahora actuaron por su cuenta. La obediencia era antes. El hacer la voluntad de Dios era antes, y ahora una vez más vuelven a desobedecer. Ahora quieren ir con sus fuerzas. Si cuando Dios estaba con ellos tuvieron miedo, ahora ¿por qué quieren ir así? Ahora que Dios ya no está con ellos. Y creo que muchas veces nosotros queremos actuar de esa manera. La mejor manera es caminar en lo que Dios me ha dicho, creyendo en su palabra, en sus promesas y en su voluntad. Mire, terminemos leyendo Hebreos capítulo 3, versículo 7. Cuando leímos el libro de Hebreos, vimos estos pasajes y se refieren precisamente a este momento, a la incredulidad, a la rebeldía del pueblo. Y simplemente voy a leer unos pasajes del capítulo 3 y capítulo 4 para reforzar un poquito lo que estamos aprendiendo en esta noche. Dice Hebreos 3, 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice Dios: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Otra vez, todo problema, como hemos estado viendo, está en el corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y aquí viene el consejo: mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, Dios está hablando a tu vida, creo que cada domingo, cada martes, jueves, y si es tu devocional día a día, Dios te está hablando. Y lo que Dios quiere el día de hoy, que no endurezcas tu corazón y que le creas a Él. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu desierto, no sé cuál es tu dificultad, tu necesidad, no sé lo que estés pasando, pero algo que tienes que entender y recordar, que Dios dijo que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Él es tu ayudador, tu sanador, tu proveedor, tu pastor, que Él estará contigo todos los días. No puedes dudar, Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Y por eso dice ahí, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad que lo lleve a apartarse de Dios. Al contrario, exhortándonos, motivándonos, hermanos, adelante. Cuando alguien venga y te diga, tengo un problema, tengo una dificultad, oremos, confiemos en Dios, vamos. A veces nos molestamos porque vamos con alguien a pedir un consejo y le decimos, ya sé lo que vas a decir, busca a Dios, qué fácil. Pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Busca al diablo? Pues no, ¿verdad? Hazlo en tus fuerzas, pues no puedes. ¿Qué quieres que te digamos? Vea su palabra. Ay, tú todo lo quieres ganar con leyendo la Biblia y llorando. Pues sí. Hay otra manera. El problema es que queremos que las cosas sucedan ya, en un instante. Y tengo que aprender a confiar en Dios. No provoques que Dios se enoje por tu incredulidad en tu corazón. Es pecado y es difícil. Capítulo 4, sigamos leyendo, versículo 1, ahí en Hebreos 4:1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que las oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Importante, y termino con esto. Cuando la Biblia me habla de la tierra prometida y el reposo en una tierra que fluye leche y miel, no se refiere nunca al cielo. Nunca. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida van a tener batallas, luchas que pelear, ¿cierto? Y en el cielo nunca tendremos batallas ni luchas que pelear. Entonces, la tierra prometida, ¿a qué se refiere? La tierra prometida, el reposo, se refiere a nuestra vida cristiana. Porque en nuestra vida cristiana, ¿no es cierto que estamos en una tierra que fluye leche y miel? Bueno, Dios nos provee todo, pero estamos en un lugar donde diariamente tenemos batallas. Y esas batallas las podemos vencer en Cristo. Entonces, cuando está diciendo aquí, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, de vivir una vida en plenitud, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. Me está hablando de que tengamos que confiar en Dios y creer, porque nosotros tenemos que aprender a vivir en plenitud en esta vida cristiana. Dice ahí, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo que los que hemos creído entramos en el reposo. Lo que va en este punto es, si tú oyes la palabra y le crees, podrás vivir en victoria en este tiempo en tu vida cristiana.
pero tienes que oír la palabra y tienes que creerla. Si tú dudas, Dios tratará contigo. Y creo que el peor pecado, yo no sé si se pudiera decir de esta manera, el peor pecado es la incredulidad. Creo que lo peor que le puedes decir a Dios de repente es dudar de que Él es poderoso cuando le conoces. Y vuelvo a decir algo. Nunca he recibido yo una llamada o un anuncio de que tienes cáncer o algo así. Y a joven puede decir, pues es fácil decir eso porque no lo has experimentado. Pero creo que hoy Dios nos está preparando para cualquier mal noticia que podamos recibir, podamos confiar en Dios y podamos caminar en Él. Nunca se me puede olvidar quién es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Si hablamos de malas noticias, muchas cosas. Perdimos un ser querido, perdimos el trabajo, perdimos la salud, perdimos los recursos, perdimos el trabajo. Pero si Dios está con nosotros, podemos tener victoria en medio de cualquier situación.